En la profundidad silenciosa del cinturón de asteroides, donde la luz del Sol apenas roza la superficie de un mundo olvidado, un destello interrumpe la calma. Es un brillo imposible. Surge en un lugar donde nada debería emitir luz. Ese punto luminoso aparece sobre Ceres como una nota fuera de lugar en una melodía antigua. Las primeras imágenes revelan algo desconcertante. El resplandor no es único. Hay más. Decenas de reflejos dispersos sobre una superficie fría y endurecida por miles de millones de años. Cada destello parece desafiar la idea de un planeta enano inerte. Cada brillo abre una pregunta nueva. Ese misterio es real. Y está allí, esperando en silencio. Los puntos brillantes no coinciden con cráteres comunes. No encajan con hielo superficial. Son demasiado intensos, demasiado recientes, demasiado vivos para un cuerpo tan antiguo. Ese brillo es solo el comienzo. Es la llave que abre una historia sorprendente sobre un mundo pequeño que nunca estuvo del todo dormido. Estamos en un momento especial. Hay algo reconfortante en explorar estos enigmas bajo la calma de la noche. Este espacio existe para acompañarte mientras exploramos juntos estos enigmas. Si deseas seguir disfrutando de este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y formar parte de este viaje nocturno. Cada paso nos acerca a nuevas respuestas. Ahora, volvamos al corazón del misterio que nos espera. Bajo la superficie de Ceres se esconde algo aún más profundo. Una reserva de agua salada que no debería existir. Un océano antiguo que parece seguir respirando bajo capas de hielo y roca. Los reflejos luminosos revelan rastros de ese sistema oculto, señales de que este mundo conserva un pulso lento pero constante. Aquí comienza nuestro viaje. Para entender este brillo, debemos regresar al instante en que la humanidad observó por primera vez a Ceres y comprendió que no era un simple fragmento perdido del sistema solar. Las primeras miradas hacia Ceres nacieron en una época en la que el cielo todavía era un mapa incompleto. A comienzos del siglo XIX, los astrónomos sospechaban que entre las órbitas de Marte y Júpiter faltaba algo. Las leyes que describían el orden de los planetas sugerían un hueco, una presencia ausente, como si el sistema solar tuviera una nota perdida en mitad de su escala. Giuseppe Piazzi observaba el firmamento desde el observatorio de Palermo en la noche de Año Nuevo de 1801. Mientras seguía el movimiento de las estrellas, detectó un punto de luz que no encajaba con ningún registro previo. Era tenue, casi insignificante, pero había algo extraño en él. Noche tras noche, aquel punto se desplazaba con lentitud frente al fondo estelar. No era una estrella fija. Tampoco mostraba la cola difusa de un cometa. Era otra cosa. Piazzi comprendió que estaba ante un nuevo cuerpo del sistema solar. Lo siguió con paciencia, calculó su órbita y comprobó que giraba exactamente en la región sospechosa, en ese hueco entre Marte y Júpiter. Muchos pensaron entonces que se trataba del planeta perdido, que algunos modelos predecían. El descubrimiento encajaba con la idea de un mundo completo, formado y estable, girando alrededor del Sol como el resto de planetas conocidos. Durante un tiempo, Ceres fue considerado oficialmente un planeta. Su nombre se sumó a la lista junto a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Parecía que el vacío en el mapa había sido por fin llenado. Sin embargo, aquella certeza duró poco. Los telescopios mejoraron. Las observaciones se multiplicaron. Y pronto, otros cuerpos comenzaron a aparecer en la misma región. Pallas, Juno, Vesta. El cinturón de asteroides empezó a revelarse como un enjambre de objetos, no como un lugar reservado para un solo mundo.
Ceres dejó de ser un planeta para convertirse en el primero de una larga lista de asteroides. Su categoría cambió, pero su singularidad seguía allí, oculta entre los datos. Con el paso de los años, las mediciones fueron más precisas. Se calculó su tamaño, su masa, su densidad. Ceres resultó ser mucho mayor que la mayoría de los asteroides conocidos. Mostraba una forma casi esférica, algo que solo ocurre cuando un cuerpo tiene suficiente gravedad como para redondearse a sí mismo. Aquello lo diferenciaba de inmediato del resto de fragmentos irregulares que lo rodeaban. Poco a poco, surgió la idea de que Ceres no era un simple pedazo de roca. Su densidad sugería la presencia de hielo, mezclado con materiales rocosos. Su brillo, más suave que el de otros asteroides, apuntaba a una superficie cubierta de minerales hidratados. Cada dato abría una grieta en la imagen tradicional. Cada medición se parecía más a la de un pequeño mundo que a la de un trozo de escombro espacial. A mediados del siglo XX, la mejora de los telescopios permitió estudiar con más detalle su superficie. Aunque todavía borrosa, mostraba variaciones de brillo, sombras irregulares, zonas más claras y más oscuras. Estas diferencias insinuaban una historia geológica compleja. No era una superficie monótona, congelada para siempre. Algo había ocurrido allí. Con el tiempo, los astrónomos se dieron cuenta de que el cinturón de asteroides no era un planeta destruido, como se pensó en un principio, sino una colección de cuerpos que nunca llegaron a unirse. Entre ellos, Ceres destacaba como el mayor y el más enigmático. Era el único lo bastante grande como para haber alcanzado el equilibrio hidroestático. Esta propiedad lo separaba una vez más de sus vecinos. A comienzos del siglo XXI, la Unión Astronómica Internacional introdujo una nueva categoría: planeta enano. En ella se situaron cuerpos que, como Plutón o Eris, cumplían ciertas condiciones, pero compartían sus órbitas con otros objetos. Ceres, por su tamaño y forma, encajaba perfectamente en esta definición. Así volvió a recuperar parte de su antiguo estatus. Ya no era un planeta, pero tampoco un asteroide corriente. Era un planeta enano, una clase intermedia que reflejaba su naturaleza única. Este cambio de categoría no fue solo un ajuste de nomenclatura, también marcó un giro en la forma de mirarlo. Un planeta enano merece ser estudiado con el mismo interés que un mundo mayor. Ya no se trataba de un simple punto en una tabla, era un objetivo científico prioritario, un lugar al que valía la pena viajar. En esas mismas décadas se gestaba una misión que cambiaría para siempre nuestra relación con Ceres. Una nave capaz de visitar no uno, sino dos mundos del cinturón de asteroides. Una exploradora diseñada para desvelar las diferencias entre Vesta y Ceres, y para mostrar cuánto podían contarnos sobre los primeros tiempos del sistema solar. Desde la Tierra, Ceres seguía apareciendo como un pequeño disco borroso. Un punto de luz ligeramente extendido. Pero los datos reunidos sugerían algo inquietante. Su interior podía albergar hielo, tal vez océanos antiguos, quizá reservas de agua salada aún activas. Cada nueva hipótesis lo alejaba del concepto de simple asteroide y lo acercaba al de mundo complejo. Imagina ese cambio de perspectiva. Lo que durante décadas se había considerado un fragmento secundario se revelaba como la clave para entender cómo se forman los planetas, cómo se distribuye el agua, cómo se conservan los ingredientes esenciales en lugares inesperados. Ceres dejaba de ser un actor de fondo para convertirse en protagonista. El descubrimiento de Piazzi fue solo el primer paso en un largo camino. Un punto de partida que abrió un archivo de preguntas. ¿Cómo se formó este planeta enano? ¿Por qué acumuló tanto hielo? ¿Qué procesos internos moldearon su superficie? ¿Qué historias guarda en sus capas más profundas? La humanidad
necesitaba algo más que telescopios para responder a esas preguntas. Necesitaba ir hasta allí, rodearlo, mirar de cerca sus cráteres, sus montañas, sus sombras, medir su gravedad, sentir, a través de instrumentos, la huella de lo que había ocurrido bajo su corteza. Ese deseo tomó forma en una nave con un nombre sencillo, un nombre que evocaba inicios, amaneceres, primeras luces. Una palabra que marcaba el comienzo de una nueva etapa en la exploración de los mundos pequeños, Dawn. Y con su llegada, lo que Piazzi vio como un punto móvil en el cielo se transformó en un paisaje completo. Un paisaje que revelaría una anatomía interior mucho más rica de lo esperado. La estructura interna de Ceres revela un mundo complejo que desafía su tamaño modesto. Su superficie parece tranquila a simple vista. Un terreno gris, marcado por cráteres y sombras. Sin embargo, esa primera impresión es solo una capa superficial. Bajo ella se esconde una historia profunda. Una historia escrita con hielo, roca y procesos silenciosos que han moldeado este pequeño planeta enano. Para comprender su interior, imaginemos un corte transversal que atraviesa su centro. Lo que aparece es un cuerpo diferenciado, un mundo que separó sus materiales en capas. Esa diferenciación no es común en objetos pequeños. Requiere calor interno, requiere tiempo, requiere un proceso que transforme el caos inicial en un orden estable. En lo más profundo se encuentra un núcleo rocoso. Está formado por silicatos, minerales densos y fragmentos que conservan señales químicas de su pasado. Ese núcleo pudo haber sido más caliente en su juventud. La desintegración de elementos radiactivos generó energía suficiente para alterar la roca. Ese calor inicial abrió la puerta a reacciones químicas que hoy se consideran clave en la evolución de mundos con agua. Sobre el núcleo descansa un manto extraño. No es un manto sólido como el terrestre. Tampoco es un océano puro. Es una mezcla espesa de hielo, minerales hidratados y compuestos que retienen agua en su estructura. Este material intermedio parece comportarse como un barro helado. Se mueve lentamente en escalas de tiempo enormes. Adopta formas suaves. Aporta flexibilidad al planeta enano. La corteza, en cambio, es una capa rígida. Tiene un grosor aproximado de 40 kilómetros. Allí se combinan sales, hielo y fragmentos rocosos. Esa mezcla crea una superficie frágil. Una superficie que puede romperse con impactos, deformarse con el paso del tiempo y filtrar líquidos desde el interior. Esta imagen revela un hecho sorprendente. Ceres no es una roca congelada. Es un mundo con capas que interactúan entre sí. Cada una conserva indicios de un pasado más cálido y dinámico. Un pasado en el que el agua pudo moverse, fluir y reaccionar con los minerales. Observa esta idea durante unos instantes. Un objeto del tamaño de una gran montaña terrestre contiene un sistema interno similar al de mundos mucho mayores. Esa revelación cambia la forma en que entendemos la diversidad del sistema solar. Los estudios gravitacionales realizados por la misión Dawn confirman esta imagen. La distribución de masa indica variaciones internas que solo pueden explicarse mediante un cuerpo diferenciado. No es un bloque uniforme, es una estructura organizada. Y esa organización apunta a procesos activos en su historia temprana. Otro detalle intrigante aparece en la presencia de amoníaco en sus minerales. Ese compuesto no es común en el cinturón de asteroides. Requiere temperaturas muy bajas para integrarse en las rocas. Temperaturas que se encuentran mucho más lejos del Sol. Esa evidencia sugiere que Ceres pudo haberse formado en regiones externas del sistema solar antes de migrar a su posición actual. Si esa teoría es correcta, entonces Ceres es un visitante.
un viajero que recorrió distancias enormes antes de establecerse en el cinturón de asteroides. Su composición sería un recuerdo de un entorno más frío, un testimonio del pasado lejano, de un sistema solar en formación. Imagina por un momento ese viaje. Un mundo pequeño, desplazado por interacciones gravitacionales, arrastrado desde zonas heladas hacia una región más cálida y densa. Esa travesía habría transformado su interior. El aumento de temperatura habría provocado la fusión parcial del hielo. La interacción química con la roca habría generado nuevos minerales. Y el calor inicial habría moldeado su estructura en capas. Todo esto convierte a Ceres en un objeto fascinante. No solo es un superviviente del sistema solar temprano, también es un archivo natural. Un archivo que conserva información sobre procesos que ocurrieron hace miles de millones de años. Procesos que también influyeron en la formación de planetas mayores. Las variaciones en su superficie también revelan esta historia. Algunas regiones muestran cráteres deformados. Sus bordes se suavizan con el paso del tiempo. Esa deformación indica que la corteza puede fluir lentamente. No es completamente rígida. Conserva cierta plasticidad. Y esa característica confirma que el hielo y las sales siguen desempeñando un papel en su comportamiento geológico. Existen zonas donde los impactos generaron grietas profundas. Esas grietas pudieron haber actuado como conductos, permitiendo que la salmuera subterránea ascendiera. Cuando esa mezcla alcanzaba la superficie, el frío extremo podía congelarla de inmediato, o evaporar el agua para dejar solo sales cristalizadas. Ese proceso está relacionado con los puntos brillantes, esas marcas luminosas que llamaron la atención desde el principio. Su presencia confirma que el interior de Ceres conserva bolsillos de líquido. Bolsillos que continúan activos en escalas de tiempo geológicas recientes. Esta combinación de capas internas, minerales hidratados, compuestos con amoníaco y actividad criovolcánica convierte a Ceres en un ejemplo único. Es un mundo intermedio. No es tan pequeño como un asteroide típico, pero tampoco es grande como las lunas heladas de los planetas gigantes. Habita en un punto singular entre ambos tipos de cuerpos. Ese carácter intermedio lo hace especial. Ofrece una ventana a procesos que suelen quedar ocultos en cuerpos más grandes. Permite estudiar la transición entre objetos rocosos y mundos helados. Muestra cómo el agua, incluso en pequeñas cantidades, puede transformar un planeta enano. Dirijamos ahora la atención hacia lo que ocurrió con ese océano antiguo. Un océano que pudo extenderse bajo la corteza durante cientos de millones de años. Un océano que dejó huellas químicas aún visibles y que cambió la historia interna de este pequeño guardián del cinturón. Bajo la corteza de Ceres, durante una parte significativa de su historia, existió un océano que nunca vio la luz del sol. No era un mar abierto, con olas o corrientes visibles. Era un océano encerrado, silencioso, atrapado entre el núcleo rocoso y las capas externas de hielo y sales. Un mundo líquido en penumbra, moldeado por el calor interno y la química de los minerales. El origen de ese océano se remonta a los primeros cientos de millones de años tras la formación de Ceres. A medida que el planeta enano acumulaba masa, los elementos radiactivos presentes en sus rocas comenzaron a desintegrarse. Ese proceso liberó calor de forma lenta pero constante. El hielo que formaba gran parte de su interior empezó a derretirse en profundidad. No todo a la vez. Primero en zonas concretas, luego en capas más amplias. El agua resultante no era pura. Se mezcló enseguida con las sales presentes en la roca y con compuestos como el amoníaco. Esa combinación formó salmueras densas,
capaces de permanecer líquidas a temperaturas que, de otro modo, habrían congelado el océano por completo. Esta mezcla permitió que el mar interno persistiera durante un periodo mucho más largo del que cabría esperar para un cuerpo tan pequeño. Imagina ese océano antiguo. No tenía luz, no había cielo. Sus límites eran paredes de roca y hielo. En sus aguas flotaban partículas minerales, granos de silicatos, cristales de sales. El fondo estaba formado por un núcleo rocoso en transformación, donde el agua penetraba y alteraba los minerales. La serpentinización y otros procesos liberaban calor y gases, alimentando una dinámica lenta pero constante. Con el tiempo, este océano pudo llegar a cubrir gran parte del interior, envolviendo el núcleo bajo una capa global de líquido. Sobre él, la corteza helada actuaba como tapa. El calor interno fluía, derretía el hielo de la base de la corteza y mantenía una franja de agua en contacto con la roca. Esta interfaz entre agua y mineral es fundamental para la química prebiótica. Allí se generan reacciones que, en otros mundos, se asocian a los primeros pasos hacia la vida. A medida que Ceres se enfriaba, el océano comenzó a congelarse desde fuera hacia adentro. La capa líquida se hizo más delgada. Se fragmentó en reservorios separados. Algunas regiones quedaron aisladas, atrapadas como bolsillos de salmuera. Otras se solidificaron por completo, convirtiéndose en hielo cargado de sales y minerales. El proceso no fue uniforme. En zonas donde la corteza era más delgada o donde el calor interno se concentraba más, la salmuera pudo seguir fluyendo durante más tiempo. Estas zonas de actividad prolongada dejaron huellas en la superficie. Cráteres con fondos levantados, regiones abombadas, depósitos brillantes que delatan lugares por donde el océano interno se comunicó con el exterior. Las evidencias de este océano antiguo aparecen también en la composición de la superficie. Los carbonatos detectados por la misión Dawn, especialmente en Okator, se forman en presencia de agua líquida. Su abundancia sugiere que grandes volúmenes de agua estuvieron en contacto con roca durante largos periodos. También indican que ese líquido transportó sales disueltas y compuestos orgánicos desde el interior. La presencia de minerales hidratados refuerza esta historia. Estos minerales incorporan agua en su estructura. No pueden formarse en un entorno completamente seco. Necesitan de un pasado acuoso. En Ceres aparecen distribuidos por amplias zonas, lo que apunta a que el océano o sus restos influyeron en regiones extensas del interior. A escala geológica, la corteza también confirma esta narrativa. Algunos cráteres muestran bordes suavizados y suelos que parecen haberse levantado desde dentro. Es como si el océano, o sus restos, hubiera empujado hacia arriba en ciertos momentos, deformando la superficie. En otras regiones se observan grietas profundas, posibles conductos por los que la salmuera ascendió. El océano de Ceres no fue estático. Probablemente tuvo fases más activas, en las que la circulación era intensa, y periodos más tranquilos. En cada fase, la composición del líquido debió cambiar. Al principio, más cercano al hielo derretido. Más tarde, enriquecido en sales, amoníaco y productos químicos liberados por las reacciones con la roca. Aunque hoy la mayor parte de ese océano está congelada, los modelos indican que aún pueden existir reservorios de salmuera en profundidad. Estos bolsillos serían los últimos vestigios de aquel mar interno. En algunos lugares podrían seguir conectados con la superficie mediante fracturas. Cada punto brillante, cada depósito reciente de sales, podría ser el eco final de una filtración tardía. Piensa en esa persistencia. Un océano que no desaparece de golpe, sino que se retira lentamente, que deja charcos internos, que sigue influenciando la corteza, que incluso en un mundo pequeño y frío, resiste.
La existencia de este océano convierte a Ceres en un candidato natural para estudiar habitabilidad en cuerpos pequeños. No porque sepamos que tuvo vida, sino porque reunió, durante mucho tiempo, los ingredientes básicos: agua líquida, minerales adecuados y energía interna. Si hubo un lugar en el cinturón de asteroides donde la química prebiótica pudo avanzar, fue aquí. La huella final de ese océano no solo está escrita en los minerales, también aparece en la distribución del hielo superficial, en las sombras permanentes de ciertos cráteres, en las variaciones de densidad que delatan capas internas. Todo ello apunta a un pasado en el que Ceres fue, bajo su corteza, un mundo de agua. Y ese océano antiguo es la clave que enlaza con uno de los misterios más llamativos del planeta enano: los cráteres luminosos. Allí, en esas cuencas resplandecientes marcadas por sales brillantes, se encuentran las últimas voces visibles de aquel mar enterrado, voces que aún estamos aprendiendo a escuchar. Los puntos brillantes de Ceres surgieron como un enigma que nadie esperaba encontrar en un mundo tan pequeño. Desde las primeras imágenes captadas por la misión Dawn, esas zonas luminosas destacaban con una intensidad imposible de ignorar. Eran reflejos potentes en un entorno que debería ser oscuro y uniforme. Señales inesperadas sobre un cuerpo que parecía dormido desde hacía miles de millones de años. El epicentro de este misterio se encuentra en un cráter imponente llamado Occator. Su diámetro se acerca a los 100 kilómetros. Su estructura muestra cicatrices antiguas. Pero lo más llamativo no es su forma, es la luz que brota de su interior. Puntos brillantes que resaltan incluso desde grandes distancias. Y en el centro, una mancha intensa que parece desafiar la lógica de un mundo helado. La región más luminosa, conocida como Cerealia Facula, muestra una concentración de reflejos única. Sus depósitos devuelven la luz del Sol con una intensidad mayor que cualquier otro punto del planeta enano. Alrededor, un conjunto de manchas más pequeñas, llamadas Binalia Faculae, forma un patrón que parece dibujado sobre el terreno. Es un mapa luminoso en medio de un paisaje apagado. Detente un instante en esta imagen. Un cráter silencioso. Un conjunto de manchas que brillan sin explicación aparente. Una escena que transforma un mundo oscuro en un escenario lleno de preguntas. Las herramientas a bordo de la misión Dawn permitieron analizar la composición de estos puntos. Lo que brilla no es hielo reciente, como se pensó en un principio. Son sales, principalmente cloruro de sodio y carbonatos. Estas sustancias aparecieron cuando agua salada ascendió desde el subsuelo y perdió su parte volátil. El líquido se evaporó o se congeló de inmediato, pero las sales quedaron como testigos visibles. La presencia de estas sales implica algo fundamental. Requiere agua líquida bajo la superficie, no agua congelada. Agua capaz de transportar minerales. Agua que se mueve lentamente a través de grietas profundas. Los análisis del espectrómetro revelaron algo aún más profundo. Parte del cloruro de sodio conserva moléculas de agua atrapadas en su estructura cristalina. Ese tipo de hidratación no puede durar mucho tiempo en la superficie. El entorno de Ceres es demasiado frío y demasiado seco. La luz solar debería evaporar esa hidratación en periodos cortos, incluso en escalas de miles de años. Si esa hidratación todavía existe, entonces el suministro fue reciente. Muy reciente en términos geológicos. Tal vez incluso activo en periodos que la humanidad puede comprender. Esta posibilidad abre una ventana sorprendente. Un planeta enano que respira a través de grietas. Un cuerpo pequeño,
que conserva un pulso interno. Un mundo aparentemente dormido que aún mantiene procesos activos. Los modelos más avanzados sugieren dos fuentes para estos depósitos. La zona central de Cerealia Facula pudo formarse tras un impacto que calentó el subsuelo. Ese calor habría derretido hielo y generado una cámara de fusión temporal. De esa cámara habría surgido la salmuera que alimentó los depósitos más grandes. Las manchas de Vinalia Faculae, por otro lado, parecen provenir del reservorio profundo. Ese reservorio contiene agua salada que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. Su ascenso sería lento pero constante. Un proceso silencioso que lleva tiempo. Mucho tiempo. Visualiza este movimiento. La salmuera asciende por grietas invisibles. Se abre paso entre capas de hielo y roca. Llega a la superficie y deja un rastro brillante en el instante en que el agua desaparece. Los científicos quedaron sorprendidos al descubrir que esta actividad pudo extenderse hasta hace pocos millones de años. En algunos casos, tal vez miles. Y según ciertas mediciones, no es imposible que ocurran episodios intermitentes incluso ahora. Si Ceres conserva actividad, entonces conserva calor interno. Un calor bajo, pero suficiente para mantener líquidos atrapados. Y ese detalle convierte a este mundo en una excepción notable dentro del cinturón de asteroides. Los puntos brillantes son más que señales visuales. Constituyen pistas sobre cómo Ceres se enfrió y fracturó. Revelan que su interior aún contiene regiones flexibles, que la corteza no es completamente rígida, que el planeta enano aún evoluciona. A medida que observamos estos procesos, la percepción de Ceres cambia. Ya no es un cuerpo simple, es un archivo vivo, un registro de actividad reciente, un mundo que demuestra que incluso los objetos pequeños pueden conservar dinamismo interno. Otro detalle notable es la distribución del brillo. No aparece solo en Ocator. Existen otras zonas con reflejos tenues, algunas relacionadas con grietas superficiales, otras asociadas a cráteres deformados. Cada una podría ser un punto donde la salmuera emergió de forma ocasional. Estas manchas permiten reconstruir un mapa de actividad pasada. Indican que el sistema interno no se limita a un solo punto. Sugieren que la red de fracturas puede extenderse por grandes regiones del planeta enano. Detengámonos un momento en esta idea. Un mundo pequeño, sometido a impactos y tensiones térmicas, conserva una red interna que conecta capas profundas con la superficie. Ese tipo de estructura requiere un pasado mucho más activo de lo que se pensaba. La misión Dawn ofreció otro dato esencial. Los cambios en la reflectividad de algunos puntos parecían correlacionarse con la iluminación solar. Aunque sutiles, esos cambios podrían indicar emisiones temporales de vapor. Un fenómeno que reforzaría la idea de un interior aún dinámico. Si esto es correcto, entonces Ceres no está completamente congelado. Posee zonas donde la salmuera se concentra. Zonas donde el calor residual interactúa con minerales hidratados. Zonas donde el agua sigue desempeñando un papel clave. Esta perspectiva transforma por completo la visión de los planetas enanos. Muestra que, incluso sin fuerzas de marea, un cuerpo pequeño puede sostener actividad durante miles de millones de años. El estudio de los puntos brillantes continúa. Cada medición aporta un matiz nuevo. Cada imagen refuerza la complejidad del sistema. Y cada análisis sugiere que Ceres puede guardar más secretos bajo la corteza. Ahora centremos la mirada en una estructura aún más sorprendente. Una montaña que surge solitaria. Una elevación que no debería existir en un mundo tan pequeño. Un volcán silencioso formado por hielo y roca. Una prueba más del dinamismo oculto de Ceres.
Ahuna Mons se alza en la superficie de Ceres como una anomalía que desafía cualquier expectativa. Es una montaña solitaria, una estructura elevada que destaca en un mundo donde el terreno suele ser suave y redondeado. Su forma llama la atención desde el primer vistazo. No es un simple montículo, es una cúpula alta y aislada que se eleva varios kilómetros sobre la superficie. Y, lo más sorprendente, no parece un accidente geológico antiguo. Su presencia plantea una pregunta inmediata. ¿Cómo puede un planeta enano tan pequeño sostener una montaña tan joven y tan bien definida? La respuesta conduce a un proceso que durante años muchos creyeron improbable en cuerpos menores: el criovolcanismo. Este tipo de vulcanismo no expulsa lava caliente. En su lugar, libera agua salada, lodo helado y mezclas químicas que ascienden desde el interior. Cuando ese material llega a la superficie, se congela rápido. Forma estructuras sólidas, construye montañas, deja rastros que pueden persistir durante millones de años. Ahuna Mons parece ser el resultado de uno de estos episodios. Su estructura muestra pendientes pronunciadas. Sus flancos son lisos y relativamente poco erosionados. Sus bordes revelan un flujo de material que se desplazó desde el punto central y se detuvo al enfriarse. Todos estos rasgos apuntan a un origen criovolcánico. Observa esta idea durante un instante. En un mundo helado y silencioso, una montaña pudo crecer a partir del ascenso de agua salada. Un proceso lento, pero constante. Un fenómeno que requiere calor interno, presión y un reservorio profundo. Los estudios realizados por la misión Dawn analizaron su forma con detalle. Descubrieron que Ahuna Mons tiene entre 4 y 5 kilómetros de altura. Su base se extiende a lo largo de decenas de kilómetros. La forma general recuerda a un volcán terrestre, pero adaptado a un entorno helado. Lo más interesante es su edad. Los modelos de datación indican que Ahuna Mons es joven, extremadamente joven en términos geológicos. Probablemente se formó en los últimos 200 millones de años. Quizá mucho más recientemente. Un periodo que, para un cuerpo tan pequeño, indica actividad interna sorprendentemente prolongada. Esa juventud implica que la corteza de Ceres aún conserva la capacidad de deformarse. Significa que el interior no está completamente solidificado. Y sugiere que procesos activos pudieron ocurrir mucho después de la formación del sistema solar. Piensa por un momento en la energía necesaria para construir una estructura así. Incluso en un mundo pequeño, el ascenso de lodo helado requiere una fuente de calor. Ese calor podría provenir de reacciones químicas dentro del núcleo rocoso o de la desintegración lenta de elementos radiactivos. Ambos mecanismos pueden generar suficiente energía para sostener actividad durante largos periodos. La presencia de amoníaco en el interior también influye. Ese compuesto reduce el punto de fusión del agua. Permite que la salmuera permanezca líquida a temperaturas extremadamente bajas. Este detalle es crucial. Sin él, el interior de Ceres estaría completamente congelado. Los flancos de Ahuna Mons muestran marcas de flujos antiguos, líneas que se extienden desde la cima hacia la base. Estas huellas indican que material semilíquido descendió por su superficie antes de solidificarse. Ese flujo se parece, en cierto modo, a la lava terrestre. Pero aquí no se trata de roca fundida, se trata de lodo helado cargado de sales. Este tipo de criovolcanismo no es exclusivo de Ceres. También aparece en mundos como Encélado o Europa. Sin embargo, en esos lugares, el proceso está influido por fuerzas de marea generadas por planetas gigantes. Ceres no tiene ese apoyo externo. Su actividad depende únicamente de su calor interno. Esta diferencia hace que Ahuna Mons sea aún más especial.
revela que un mundo pequeño puede mantener actividad sin necesitar una fuente externa. Una característica que cambia nuestra comprensión de la evolución de los planetas enanos. Los investigadores han identificado otras 20 estructuras que podrían ser criovolcanes antiguos. Muchas están deformadas. Sus bordes son suaves. Sus formas están erosionadas por el paso de millones de años. La razón es sencilla. El hielo, bajo presión, se deforma con el tiempo. Esto hace que montañas antiguas pierdan su forma original. Aún Mons conserva su forma porque es reciente. No ha tenido tiempo suficiente para colapsar. Su superficie aún se mantiene firme. Sus flancos guardan la geometría de un criovolcán joven. Imagina este proceso. Desde el interior, una cámara de salmuera se presiona contra la corteza. Esa presión encuentra una grieta. Empuja hacia arriba. Abre un camino. El material asciende, se libera, se congela. Y con el tiempo, forma una montaña. Este mecanismo podría repetirse en el futuro. Nada indica que la actividad interna haya cesado por completo. Los modelos sugieren que nuevas montañas podrían surgir con el paso de millones de años. La existencia de Ahuna Mons también nos habla sobre la estabilidad del interior. Para sostener actividad criovolcánica se necesita un reservorio conectado. Esa conexión implica que las capas internas no están completamente fragmentadas. Permiten el movimiento lento de la salmuera. Un movimiento que mantiene vivo el pulso del planeta enano. A medida que la misión Dawn observó esta montaña, la percepción de Ceres volvió a transformarse. Lo que parecía un mundo simple se convirtió en un escenario dinámico. Un lugar donde el hielo puede fluir, donde el calor interno encuentra caminos inesperados. Este volcán helado representa un mensaje claro. Ceres no es un resto inerte del sistema solar temprano. Es un mundo capaz de renovarse. Un mundo que conserva procesos internos. Un mundo que, silenciosamente, continúa cambiando. Para comprender completamente este dinamismo, debemos mirar más allá de la superficie. Debemos analizar la misión que reveló estas características. Una misión que viajó durante años con motores silenciosos. Una misión que reescribió la historia de los cuerpos menores del sistema solar. La misión Dawn marcó un antes y un después en la exploración de los mundos pequeños del sistema solar. Su viaje no se parecía al de ninguna otra nave enviada hasta entonces. No buscaba un solo destino. No regresaría a la Tierra para reencontrarse con su origen. Era una viajera silenciosa que recorrería varios mundos sin volver atrás. Una exploradora diseñada para orbitar cuerpos distintos sin necesidad de combustibles tradicionales. Todo comenzó con una idea audaz. Estudiar dos de los mayores objetos del cinturón de asteroides, Vesta y Ceres. Dos cuerpos que, pese a compartir región orbital, representan historias muy diferentes. Vesta es rocoso, intenso, moldeado por el calor. Ceres es frío, húmedo y lleno de contradicciones químicas. Para comprender su naturaleza, era necesario comparar ambos mundos. El reto técnico era enorme. Las naves tradicionales no podían realizar un viaje tan ambicioso. Sus motores químicos consumen demasiado combustible. Para lograr el doble objetivo, se necesitaba otra solución. Una tecnología distinta, más eficiente, más silenciosa. Esa solución fue la propulsión iónica. Un sistema que parece salido de la ciencia ficción. En lugar de quemar combustible, ioniza átomos de xenón y los expulsa a gran velocidad. El empuje es leve, casi imperceptible, pero constante, suficiente para acelerar durante años, poco a poco, sin ruido, sin vibraciones.
Este método permitió a Dawn recorrer millones de kilómetros con una eficiencia extraordinaria. Sus motores funcionaron durante miles de horas. Su velocidad cambió lentamente, pero con una precisión que los cohetes químicos no podrían igualar. Imagina esta escena: una nave avanzando en silencio en medio del vacío, sin explosiones, sin impulsos bruscos, solo un hilo de partículas expulsadas una tras otra, una corriente constante que empuja hacia el siguiente destino. Dawn despegó en 2007. Su viaje hacia Vesta duró casi 4 años. Durante ese periodo, cruzó regiones profundas del sistema solar. Se alejó de la Tierra, se adentró en el cinturón de asteroides y finalmente se colocó en órbita alrededor de Vesta en 2011. Allí permaneció más de un año. Observó su superficie, registró cráteres, midió composiciones químicas, reveló el relieve de una montaña enorme, un coloso que se elevaba más de 20 kilómetros. Luego, se desprendió suavemente de su órbita y emprendió el siguiente tramo. El viaje hacia Ceres fue más largo. Dawn avanzó de forma constante. Su motor iónico aceleraba poco a poco. Cada día sumaba una velocidad mínima, pero suficiente. En 2015, finalmente llegó al mundo que transformaría nuestra visión de los planetas enanos. Ceres recibió a la nave con un silencio absoluto. A diferencia de Vesta, su superficie reflejaba una luz más apagada. Sus cráteres eran más suaves, sus tonos más fríos. Todo indicaba un pasado diferente. Dawn comenzó a estudiar este mundo desde órbitas amplias. Lo observó desde miles de kilómetros. Cada imagen revelaba detalles nuevos, formas inesperadas, variaciones en la reflectividad, sombras extensas que sugerían montañas y, sobre todo, un brillo que destacaba sin explicación aparente. Ese brillo guió los siguientes movimientos de la nave. Dawn descendió a órbitas más bajas. Cartografió la superficie con precisión creciente. Reveló los puntos brillantes en Okkator. Identificó depósitos de sal. Detectó variaciones térmicas. Registró concentraciones de hielo. Con cada órbita, Ceres mostraba una cara más compleja. Lo que parecía un cuerpo simple se reveló como un mundo lleno de procesos internos. Un archivo geológico en constante cambio. La misión utilizó 3 instrumentos principales. Las cámaras de encuadre cartografiaron la superficie. El espectrómetro BIR identificó minerales. Y el detector GRAND midió la radiación gamma y los neutrones. Juntos ofrecieron una imagen completa. Una visión profunda del interior. Una comprensión nueva de sus capas. A medida que la nave descendía a órbitas extremadamente bajas, la resolución aumentó. Las últimas imágenes capturaron detalles de apenas unos metros. Pequeñas fracturas, acumulaciones de hielo, líneas que sugerían flujos antiguos, señales de un pasado activo. Observa esta escena por un momento. Una nave del tamaño de un pequeño automóvil orbitando a decenas de kilómetros de un planeta enano, capturando cada sombra, cada grieta, cada destello. El viaje de Dawn terminó en 2018. Su combustible para controlar la orientación se agotó. La nave quedó en silencio, pero su órbita permanecerá estable durante décadas, quizás siglos. Allí seguirá girando, testigo silencioso de un mundo que reveló más de lo que nadie esperaba. El legado de esta misión es profundo. Demostró que la propulsión iónica puede transformar la exploración espacial. Mostró que los planetas enanos son mundos complejos. Y reveló que Ceres es un lugar con actividad reciente. Un lugar donde el hielo se mueve, donde el agua se transforma, donde la química sigue activa. Este viaje no solo cambió la comprensión científica, también abrió puertas nuevas, posibilidades futuras.
Y ahora, con lo aprendido de Dawn, podemos mirar a Ceres con una perspectiva distinta, con la certeza de que aún guarda secretos. Para descubrirlos, debemos observar algo más: las señales químicas que podrían indicar procesos antiguos relacionados con la vida. Un conjunto de compuestos que, enterrados bajo hielo y sales, podrían contar una historia aún más profunda. Los compuestos orgánicos hallados en Ceres cambiaron por completo la percepción que teníamos sobre este pequeño mundo. Hasta entonces, se creía que los cuerpos del cinturón de asteroides eran simples fragmentos rocosos sin procesos químicos complejos. Pero Ceres desafió esa idea. Mostró señales que sugerían una química más rica. Una química capaz de vincular minerales, agua y compuestos orgánicos en un entorno único. El descubrimiento comenzó con los datos del espectrómetro infrarrojo BIR. Este instrumento detectó firmas químicas inusuales en la superficie del planeta enano. Esas señales no coincidían con minerales comunes. Tampoco podían explicarse solo con hielo o sales. Las longitudes de onda sugerían otra cosa: un conjunto de compuestos orgánicos asociados a grupos metilo y metileno. Estos compuestos aparecieron concentrados en un cráter llamado Ernutet, una zona que, en apariencia, no tenía nada especial. Pero al analizarla con más detalle, reveló una firma química clara. Una señal que solo podía explicarse con material orgánico. Este hallazgo generó preguntas inmediatas. ¿De dónde provenían esos compuestos? Una posibilidad era que hubieran llegado desde el exterior, transportados por asteroides ricos en carbono. Pero las características químicas parecían demasiado específicas, demasiado ajustadas a procesos internos. Los científicos comenzaron a considerar otra explicación: que los compuestos fueran endógenos, es decir, que se hubieran formado dentro de Ceres. Esta hipótesis tomaba fuerza al observar otras regiones. Ernutet no era el único punto con señales orgánicas. Otras 11 zonas mostraban trazas similares, todas ubicadas en cráteres antiguos, lugares donde el impacto pudo haber liberado material profundo. Contempla un instante esta posibilidad. El interior de Ceres podría albergar compuestos orgánicos complejos, compuestos que interactuaron con agua en el pasado, compuestos que quedaron atrapados en capas internas y que con los impactos regresaron a la superficie. La presencia de agua líquida en el pasado refuerza esta idea. El océano subterráneo que describen los modelos no era solo un depósito de agua salada. También fue un entorno químico activo. Un lugar donde los minerales hidratados reaccionaron con los compuestos del núcleo. Donde la serpentinización pudo liberar hidrógeno. Donde ese hidrógeno pudo combinarse con dióxido de carbono. Donde las reacciones químicas pudieron generar moléculas más complejas. Estas condiciones son similares a procesos vistos en otros mundos oceánicos. En Encélado, por ejemplo, la interacción entre agua y roca genera compuestos orgánicos que emergen desde el interior. En Ceres no hay chorros activos, pero las huellas químicas sugieren un mecanismo comparable, aunque más silencioso. Imagina ese océano antiguo, un entorno oscuro, sin luz solar, calentado desde abajo por reacciones químicas, con minerales que liberan energía, con agua cargada de sales, un entorno donde la química prebiótica podría haber progresado lentamente. Esta posibilidad no implica la existencia de vida, pero sí indica que Ceres tuvo ingredientes adecuados para reacciones complejas. Reacciones que, en otros lugares, han sido asociadas con los primeros pasos hacia la biología. En la superficie, estos compuestos se mezclan con sales y carbonatos. Esa combinación crea un registro químico
que conserva información sobre el interior. Un registro que muestra la interacción entre agua, minerales y materia orgánica. Otro detalle relevante es la presencia de amoníaco dentro de algunos minerales. Este compuesto funciona como anticongelante. Reduce el punto de congelación del agua. Permite que la salmuera permanezca líquida en condiciones extremas. También juega un papel clave en reacciones químicas que forman compuestos orgánicos. La combinación de amoníaco, sales hidratadas, agua líquida y compuestos orgánicos convierte a Ceres en un laboratorio natural. Un laboratorio que guarda procesos similares a los que se consideran importantes en el origen de la vida. Este conjunto químico también aparece en regiones donde la superficie ha sido remodelada. Lugares donde las fracturas permiten que materiales profundos asciendan. Zonas donde el impacto expuso capas ocultas. Observa este fenómeno por un momento. En cada punto donde aparece materia orgánica, las señales indican que proviene de capas profundas. No es un contaminante superficial, no es un depósito reciente, es una huella de un interior rico en química. Los análisis más detallados revelan variaciones entre regiones. Algunas zonas contienen compuestos orgánicos más abundantes. Otras muestran mezclas diferentes. Esto sugiere procesos internos complejos. Un interior dinámico. Un océano que interactuó con distintas capas. Un sistema geológico en constante evolución. Las regiones con materia orgánica conservan otro rasgo notable. Están asociadas a minerales hidratados. Esto sugiere que el agua tuvo un papel importante en su distribución, que los líquidos internos transportaron estos compuestos, que la química se desarrolló en presencia de agua. Todo este escenario transforma la imagen de Ceres. Ya no es solo un planeta enano con agua congelada. Es un mundo con química compleja, con interacciones profundas entre agua y roca, con señales que podrían indicar procesos prebióticos. Esta combinación de agua, minerales y compuestos orgánicos también tiene implicaciones para la habitabilidad. No implica que existiera vida, pero sí sugiere que Ceres tuvo condiciones que pudieron favorecer procesos previos a ella. Detengámonos en esta reflexión. Si un mundo tan pequeño puede generar una química tan rica, entonces los límites de la habitabilidad deben ampliarse. No solo los océanos de lunas grandes pueden sostener procesos complejos. Incluso cuerpos modestos, como Ceres, pueden convertirse en escenarios químicos profundos. Estos hallazgos también ofrecen una perspectiva nueva sobre la formación del sistema solar. Sugieren que los componentes básicos de la química prebiótica pudieron estar más extendidos de lo que se pensaba, que los procesos tempranos ocurrieron en múltiples lugares, que los ingredientes estaban presentes incluso en regiones frías. A medida que analizamos estos compuestos, la comprensión de Ceres se vuelve más amplia, más profunda, más conectada con preguntas fundamentales. Y ahora, con esta base química, podemos adentrarnos en otro misterio: el enigma de su origen. Un origen que podría situarse mucho más lejos del Sol. El origen de Ceres es uno de los enigmas más profundos asociados a este pequeño mundo. Su composición no encaja del todo con la de los cuerpos que lo rodean. Sus minerales hidratados, su abundante hielo, la presencia de amoníaco y su estructura interna diferenciada sugieren una historia que va más allá del cinturón de asteroides. Una historia que podría situarlo en regiones mucho más frías y remotas del sistema solar. Los primeros indicios surgieron al analizar su composición química. La cantidad de amoníaco presente en ciertos minerales llamó la atención de inmediato. Este compuesto no es común en cuerpos cercanos al Sol. Requiere temperaturas extremadamente bajas para unirse a la roca durante la formación.
es más típico en objetos lejanos, como los del cinturón de Kuiper. Este detalle encendió una idea sorprendente. Tal vez Ceres no nació donde se encuentra hoy. Tal vez se formó lejos, mucho más lejos, en una región donde el frío extremo permitiera capturar compuestos volátiles que no podrían haberse mantenido en el cinturón de asteroides. La presencia de hielo en grandes cantidades refuerza esta hipótesis. No solo se encuentra bajo la superficie, también forma parte de capas profundas. Indica que la estructura interna conservó agua desde sus primeras etapas, una característica más común en mundos helados lejanos que en asteroides internos. Imagina por un momento este escenario: un pequeño mundo en formación en las fronteras del sistema solar. Un lugar donde el Sol aparece como una estrella distante, donde el frío es tan intenso que los gases se congelan, donde los granos de polvo se mezclan con hielo y amoníaco para formar cuerpos sólidos. Si Ceres surgió en una región así, su historia habría sido muy distinta a la de los asteroides rocosos. Habría acumulado materiales propios de los mundos exteriores. Habría conservado agua, sales y compuestos volátiles. Y habría iniciado procesos internos impulsados por su propio calor. El siguiente elemento que refuerza esta hipótesis es su densidad. Con un valor cercano a 2 gramos por centímetro cúbico, es más ligero que la mayoría de los asteroides rocosos. Esa densidad encaja con un cuerpo compuesto por grandes cantidades de hielo mezclado con minerales. Una combinación más propia de objetos helados. A esto se suma su estructura interna. Los modelos gravitacionales muestran que Ceres está diferenciado. Tiene un núcleo rocoso, un manto de hielo y minerales hidratados, y una corteza mezclada con sales. Esta organización requiere calor temprano. Un calor que podría haberse generado a partir de la desintegración radiactiva en un cuerpo que contenía abundante agua. Un objeto formado en regiones más frías habría conservado ese calor durante suficiente tiempo para separar sus capas. Y con el tiempo, generar un océano interno. Un océano que dejó marcas en su composición actual. Otro detalle que respalda un origen lejano es la similitud química con mundos como Plutón o Caronte. Los minerales hidratados, las señales de amoníaco y la presencia de materia orgánica recuerdan a procesos observados en cuerpos del cinturón de Kuiper. Contempla esta conexión con detenimiento. Un mundo pequeño, situado hoy entre Marte y Júpiter, comparte características químicas con objetos situados miles de millones de kilómetros más lejos. Una coincidencia así rara vez es casual. Su composición parece un mensaje del pasado, un recordatorio de un origen en tierras frías. El mecanismo que pudo traer a Ceres desde regiones externas tiene relación con un periodo turbulento, un momento llamado la migración de los planetas gigantes. En esta fase, Júpiter y Saturno se desplazaron de sus órbitas originales. Sus movimientos alteraron la estructura del sistema solar primitivo. Lanzaron cuerpos hacia adentro. Expulsaron otros hacia afuera. Ceres podría haber sido uno de esos viajeros, empujado desde regiones lejanas hacia una órbita más cercana, capturado en el cinturón de asteroides antes de que terminara la reorganización, y estabilizado en una posición que conserva hasta hoy. Si esto ocurrió, entonces Ceres es un visitante, un migrante que recorrió grandes distancias, un cuerpo extraño en un vecindario rocoso, un archivo que conserva información sobre regiones que hoy están mucho más lejos del Sol. Este origen remoto explicaría varias características: su abundancia de hielo, su composición química, la presencia de amoníaco, su estructura interna diferenciada y su capacidad para mantener un océano durante millones de años. Imagina ese viaje, un pequeño mundo
desplazándose lentamente por un sistema solar en formación, interactuando con cuerpos mayores, cambiando de ruta por fuerzas gravitacionales. Un viaje que pudo durar millones de años, hasta alcanzar su destino final. A medida que consideramos esta historia, surge una pregunta clave. ¿Qué significa este origen para la habitabilidad potencial de Ceres? Si proviene de regiones ricas en compuestos orgánicos, si conservó agua durante miles de millones de años, si mantuvo procesos químicos activos, entonces su pasado podría haber sido más interesante de lo que imaginamos. Esta posibilidad abre puertas nuevas, no solo para comprender a Ceres, también para entender cómo los ingredientes básicos pudieron viajar a regiones internas del sistema solar, cómo el agua y los compuestos orgánicos pudieron llegar a mundos rocosos, cómo los elementos esenciales para la vida podrían haberse distribuido. Ahora, con esta idea en mente, podemos avanzar hacia un aspecto aún más importante. Un tema que conecta geología, química y origen planetario. La posibilidad de que Ceres haya sido, en algún momento, un mundo habitable. La habitabilidad de Ceres es un tema que, durante décadas, parecía imposible de considerar. Este pequeño mundo helado, situado en el cinturón de asteroides, no parecía reunir las condiciones necesarias para mantener un entorno favorable a procesos biológicos. Sin embargo, los descubrimientos de la misión Dawn transformaron por completo esta percepción. Mostraron que Ceres es más complejo, más dinámico, más sorprendente de lo que se pensaba. La base de esta posibilidad se encuentra en tres elementos fundamentales: agua líquida, compuestos orgánicos y fuentes de energía química. Estos ingredientes no garantizan vida, pero sí conforman los pilares que permiten evaluar su potencial. Ceres ha demostrado poseer los tres en diferentes momentos de su historia. El agua líquida fue uno de los grandes descubrimientos. Los datos indicaron que, bajo la superficie, existió un océano global. No un océano cálido y profundo, como los de la Tierra, sino un océano oscuro, atrapado bajo capas de hielo. Un entorno silencioso, donde el agua salada, mezclada con minerales, pudo circular durante millones de años. Este océano no desapareció por completo. Modelos recientes sugieren que aún existen bolsas de salmuera atrapadas en regiones profundas. Bolsillos que podrían permanecer líquidos gracias a la acción de las sales y el amoníaco. Estas sustancias reducen el punto de congelación del agua. Crean zonas donde la temperatura interna permite la presencia de líquido. Imagina por un instante este escenario. Un mundo pequeño, sin atmósfera densa, sin luz interna, y aún así, con lugares donde el agua sigue moviéndose lentamente, como un susurro persistente del pasado. Otro elemento clave es la presencia de compuestos orgánicos. Estos aparecieron en múltiples regiones, principalmente en cráteres, donde el impacto expuso material profundo. Las firmas químicas detectadas por el espectrómetro indicaron moléculas asociadas a grupos metilo y metileno. Estos compuestos son relevantes porque forman parte de la química prebiótica. La distribución de estos orgánicos sugiere un origen interno. No llegaron del espacio exterior. Estaban dentro de Ceres. Se formaron a través de interacciones químicas entre agua, minerales y calor. Un conjunto de procesos que también se observa en otros mundos oceánicos. Para evaluar la habitabilidad, también es necesario considerar la energía disponible. Ceres no tiene volcanes activos como la Tierra, ni recibe fuerzas de marea como Europa o Encélado. Sin embargo, puede generar energía interna a través de reacciones químicas. Una de las más importantes es la serpentinización. Este proceso ocurre cuando el agua interactúa con rocas ricas en ciertos minerales.
como olivino o piroxenos. Durante esa reacción, las rocas se transforman químicamente, liberan hidrógeno molecular y generan calor. Ese hidrógeno puede alimentar reacciones adicionales, reacciones que, en otros lugares, son esenciales para ciertos tipos de vida microbiana. Observa este fenómeno por un momento. Un proceso químico que transforma minerales, que libera energía, que produce moléculas simples, capaces de reaccionar con dióxido de carbono. En la Tierra, este tipo de química sostiene ecosistemas completos en las profundidades oceánicas. En Ceres, la serpentinización pudo ocurrir cuando el océano interno estaba activo. Y sus efectos pueden sentirse aún hoy. Las firmas químicas asociadas a este proceso se encuentran en minerales presentes en la superficie, una señal de que la interacción agua-roca fue importante. La combinación de estos tres elementos, agua, orgánicos y energía, convierte a Ceres en un candidato interesante para evaluar habitabilidad pasada. No implica que haya albergado vida, pero sí que tuvo condiciones capaces de sostener reacciones complejas. La estructura interna también juega un papel importante. Su diferenciación, con un núcleo rocoso y un manto hidratado, ofreció un entorno donde el calor pudo mantenerse durante millones de años. Un entorno donde el agua permaneció líquida el tiempo suficiente para promover procesos químicos. Imagina esa historia interna. Un mundo pequeño que genera su propio calor. Un océano que se expande. Sales que se disuelven. Minerales que se transforman. Un laboratorio natural donde la química fluye lentamente. La habitabilidad actual es más difícil de evaluar. La mayor parte del interior se ha enfriado. Gran parte del océano se ha congelado. Pero las bolsas de salmuera siguen siendo una posibilidad. Si existen, podrían albergar química activa. Zonas donde el agua reacciona con minerales. Zonas donde el calor residual aún mantiene procesos. Este escenario plantea preguntas fascinantes. ¿Pudo Ceres sostener una forma primitiva de química prebiótica? ¿Podría esa química haber progresado hacia estructuras más complejas? ¿Existen hoy lugares donde aún se mantienen reacciones similares? No hay evidencia de vida en Ceres. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo que sí existe es un conjunto de indicios que sugiere que este mundo pequeño tuvo un pasado interesante. Un pasado que podría haber sido favorable a procesos previos a la biología. La exploración futura podrá ofrecer respuestas más claras. Misiones especializadas podrían investigar regiones donde la salmuera aún está presente. Podrían analizar minerales que conservan firmas químicas. Podrían perforar áreas donde el hielo es más delgado. Ceres se convierte así en un laboratorio para estudiar habitabilidad en cuerpos pequeños. Un recordatorio de que no solo las lunas grandes poseen entornos interesantes. Un mundo donde el tamaño no determina la complejidad. Y ahora, con la mirada puesta en su potencial, podemos avanzar hacia la última gran pregunta. ¿Qué nos depara el futuro de su exploración? ¿Qué misiones podrían revelar sus secretos? ¿Y qué historias espera contarnos este pequeño guardián del cinturón de asteroides? El futuro de la exploración de Ceres se abre como un horizonte lleno de posibilidades. Durante años, este pequeño mundo permaneció en silencio. Era un punto perdido en el cinturón de asteroides. Apenas una nota al margen en la historia del sistema solar. Pero la misión Dawn cambió esa percepción. Reveló un planeta enano complejo, dinámico y lleno de preguntas aún por responder. Ahora cada una de esas preguntas se convierte en un objetivo. Ceres ya no es solo un destino interesante. Es un laboratorio natural. Un lugar donde se mezclan hielo,
roca, sales, compuestos orgánicos y procesos químicos profundos. Un mundo que podría guardar respuestas sobre la formación planetaria y la habitabilidad en cuerpos pequeños. Imagina por un instante las posibilidades. Una nave descendiendo sobre sus puntos brillantes. Instrumentos perforando la superficie en busca de salmuera. Sensores analizando la química interna. Robots recorriendo cráteres donde los compuestos orgánicos emergieron desde las profundidades. Cada misión aportaría una pieza nueva a un rompecabezas inmenso. El diseño de futuras misiones contempla varios conceptos. Uno de los más importantes es el estudio directo de Okator. Los depósitos brillantes podrían contener señales recientes de actividad. Perforar esas zonas permitiría analizar sales hidratadas, determinar su antigüedad, medir las variaciones químicas, identificar rastros de procesos internos. Otro objetivo central sería Ahuna Mons. Este volcán helado es una prueba de actividad criovolcánica reciente. Una misión que descendiera en sus pendientes podría estudiar las texturas del hielo, determinar la composición del material expulsado, analizar grietas superficiales que podrían conectar con cámaras internas. Existe también interés en investigar regiones donde se halló materia orgánica. Estos lugares podrían revelar detalles sobre la química prebiótica, sobre cómo interactuaron el agua, los minerales y el calor, sobre las condiciones que favorecieron la formación de moléculas complejas. La idea de enviar una nave equipada con un radar de penetración también ha ganado fuerza. Este instrumento podría mapear la estructura interna del planeta enano, identificar bolsas de salmuera, medir el espesor de la corteza, determinar la distribución del hielo. Una imagen tridimensional del interior sería una herramienta invaluable. Contempla el potencial de esta tecnología. Un radar capaz de ver más allá de la superficie, de revelar cavernas ocultas, de mostrar el océano que pudo existir en el pasado, de rastrear zonas donde aún podría haber actividad. Otra propuesta es un módulo de aterrizaje, un vehículo capaz de permanecer en la superficie durante años, registrando cambios en la reflectividad de los puntos brillantes, analizando variaciones térmicas, detectando emisiones temporales. Cada dato sería una pista sobre el pulso actual de Ceres. También existe la posibilidad, aún lejana, de traer muestras a la Tierra. Un retorno de material permitiría estudiar con precisión los compuestos orgánicos, determinar sus estructuras, analizar interacciones químicas, reconstruir procesos que ocurrieron hace miles de millones de años. El interés en Ceres también tiene un componente práctico. Su abundante hielo podría ser un recurso para futuras misiones humanas. El agua puede convertirse en combustible, en soporte vital, en protección contra radiación, en un recurso estratégico para explorar regiones más lejanas. Piensa en esta idea: una estación avanzada orbitando Ceres, utilizando su hielo como fuente de agua, aprovechando su ubicación estratégica entre el cinturón interior y el exterior. Un punto de apoyo para misiones más profundas. Aunque estas ideas aún son conceptuales, muestran el potencial enorme del planeta enano. Cada proyecto abre una ventana nueva. Cada propuesta amplía la visión sobre lo que podría lograrse. El camino hacia estas misiones depende de avances tecnológicos, de decisiones científicas, de prioridades internacionales. Pero la comunidad está convencida. Ceres merece una segunda visita. Una visita más profunda, más detallada, más ambiciosa. Observa este futuro posible. Naves orbitando sus cráteres, robots perforando su superficie, instrumentos analizando su interior. Una exploración silenciosa que revela secretos que han permanecido ocultos durante miles de millones de años.
El siguiente paso consiste en comprender cuáles de estas misiones podrían ejecutarse primero. ¿Cuáles son las más urgentes? ¿Cuáles ofrecen mayor retorno científico? ¿Y cómo podrían cambiar la comprensión actual del sistema solar? Con estas perspectivas, llega el momento de avanzar hacia la última etapa de este viaje. Una reflexión final sobre lo que Ceres representa, sobre su legado y sobre el papel que desempeña en la historia de los mundos pequeños. Ceres permanece suspendido en el cinturón de asteroides como un guardián silencioso. Un mundo pequeño que, pese a su tamaño, guarda una historia inmensa. Una historia escrita con hielo, roca, sales y procesos internos que desafiaron las expectativas durante siglos. Lo que comenzó como un punto luminoso observado desde un telescopio en el siglo XIX, terminó convirtiéndose en una de las claves para comprender la diversidad del sistema solar. El legado de Ceres se construye a partir de todo lo que reveló la misión Dawn. Esta nave mostró que incluso los mundos modestos pueden poseer una complejidad sorprendente, que no se necesita un tamaño colosal para conservar un océano antiguo, que el hielo puede fluir, que las sales pueden brillar, que los compuestos orgánicos pueden encontrarse en lugares inesperados. Imagina esto un momento. Un planeta enano, situado entre Marte y Júpiter, contiene ingredientes que asociamos con mundos oceánicos lejanos. Conserva señales químicas que apuntan a procesos internos. Presenta estructuras que solo pueden explicarse mediante actividad reciente. Todo ello en un cuerpo cuya superficie podría atravesarse, en teoría, en menos de un día. La comprensión de Ceres transformó la noción de habitabilidad. Mostró que el tamaño no es un límite absoluto, que los procesos químicos pueden persistir en cuerpos pequeños, que la energía interna puede mantenerse durante miles de millones de años, y que los ingredientes necesarios para reacciones complejas pueden aparecer incluso en regiones frías. Esta revelación amplió los márgenes de búsqueda. Antes, la idea de vida o química prebiótica se asociaba principalmente a lunas grandes como Europa, Encélado o Titán. Pero Ceres demuestra que los mundos pequeños también pueden ser escenarios interesantes, que incluso en el silencio del cinturón de asteroides pueden surgir procesos que merecen ser estudiados. Otro aspecto esencial de su legado radica en la migración de materiales. Ceres es un ejemplo potencial de cómo los compuestos formados en regiones lejanas pudieron desplazarse hacia zonas más internas. Si este planeta enano proviene de regiones frías, entonces su viaje acercó materiales valiosos hacia el corazón del sistema solar. Materiales que pudieron desempeñar un papel en la formación de mundos rocosos. Este fenómeno conecta a Ceres con una historia más amplia. No es solo un mundo aislado, es una pieza dentro de un sistema dinámico, un archivo que conserva información sobre la evolución temprana del Sol y sus planetas. Un testimonio del caos inicial, de la migración de cuerpos, de las colisiones, de la transformación constante. El legado también incluye el ejemplo tecnológico de Dawn, una misión que demostró el poder de la propulsión iónica, que mostró que el viaje silencioso puede alcanzar destinos múltiples, que marcó un camino para futuras exploraciones. Su éxito no solo reveló secretos científicos, también abrió puertas a misiones más ambiciosas, misiones que podrán moverse entre distintos mundos pequeños con una eficiencia nunca vista. Ceres nos recuerda que los destinos menos esperados pueden guardar las historias más profundas. Lo que parecía una simple roca helada resultó ser un mundo con capas, océanos antiguos, volcanes de hielo y compuestos orgánicos. Un mundo que conservó calor, que mantuvo actividad
que mostró señales de procesos intensos pese a su tamaño. Contemplar este legado es entender que la exploración no termina, que siempre queda algo por descubrir, que cada misión abre preguntas nuevas y que Ceres aún no ha contado todo lo que tiene guardado. Imagina futuras misiones descendiendo en sus cráteres brillantes, robots perforando sus capas heladas, instrumentos analizando la profundidad de sus reservas de salmuera. Cada una de estas acciones permitiría reconstruir piezas perdidas de su pasado. Ceres también simboliza la conexión entre lo pequeño y lo grande, entre lo simple y lo complejo, entre lo silencioso y lo activo. Su estudio demuestra que la ciencia no debe limitarse a lo evidente, que el misterio puede encontrarse en los lugares más modestos. Al mirar hacia el futuro, su legado invita a seguir explorando, a no subestimar mundos pequeños, a considerar que la habitabilidad puede existir en formas diversas, a abrir la mente a escenarios que antes parecían improbables. Ceres seguirá orbitando el Sol, silencioso y constante. Un mundo que, aunque parece inmóvil, guarda una historia que late bajo la superficie. Una historia que apenas hemos comenzado a comprender. Una historia que seguirá creciendo con cada misión futura. Y así, este viaje concluye con una certeza: que incluso los guardianes silenciosos pueden cambiar nuestra visión del cosmos. Que los mundos pequeños pueden contener grandes preguntas. Y que, en su quietud helada, Ceres sigue esperando a ser explorado. Antes de cerrar este viaje, permíteme una última invitación. Si has disfrutado explorando este mundo silencioso y deseas seguir acompañándome en nuevos documentales dedicados a los misterios del cosmos, puedes suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna historia, ningún descubrimiento y ninguna de las noches que aún quedan por recorrer juntos.